Hoy, dos tubérculos se van a convertir en una deliciosa receta. Miren qué lindo día para estar entre las plantas y también para hacer una receta. Primero les voy a mostrar a las dos plantas responsables de este video y después vamos a ver si hay cosecha. Por acá tenemos a una de las plantas responsables de este video. Se trata del topinambur. La planta ya se secó, así que ahora lo que resta es revisar ahí debajo a ver si hay tubérculos. Y por acá tenemos a la otra planta responsable de este video. Se trata del yacón. Ahora voy a revisar ahí debajo a ver si hay tubérculos. Tuvimos muy buena cosecha de tubérculos, tanto de topinambur como de yacón. Ahora, para continuar con el video, voy a llevar estos tubérculos adentro y ahí los voy a convertir en un delicioso puré. Bueno, acá tenemos los tubérculos de topinambur y yacón, los cuales se van a combinar en un delicioso puré. Les recomiendo ambos tubérculos, son maravillosos, son muy versátiles en la cocina, ya que se pueden consumir tanto crudos como cocidos y en preparados dulces o salados. Para el que no conoce el topinambur, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde les cuento bien de qué se trata. Y para el que no conoce el yacón, ahora en la pantalla también les va a aparecer el enlace de un video donde les cuento de qué se trata. Y no se pierdan que al finalizar este video les voy a dejar algunas recetas relacionadas a estos dos deliciosos tubérculos. No se las pierdan. Antes de pasar a la parte de la preparación, les cuento algo muy importante. La cantidad de tubérculos de las dos especies debe ser equilibrada, y eso para que un sabor no tape al otro. Ahora sí, a preparar el puré. Lo primero que vamos a hacer es pelar los tubérculos. Así son los tubérculos pelados. Estos son los de yacón y estos los de topinambur. Ahora los vamos a cortar en trozos más pequeños. Una vez que cortamos los tubérculos en trozos más pequeños, ahora vamos a la cocina. En la cocina voy a poner los tubérculos a cocer al vapor. También se podrían cocer al agua. Esperamos hasta que los tubérculos estén bien tiernos. Listo, ya están tiernos los tubérculos, así que ahora apagamos el fuego, dejamos enfriar y retiramos. Una vez que enfriaron, colocamos los tubérculos cocidos en la procesadora. Para aligerar y darle cremosidad, le voy a agregar una copita de leche. Condimentamos con sal y pimienta a gusto. Tapamos y procesamos. Bueno, ya está listo el puré de estos dos fantásticos tubérculos. Ahora a presentar y luego a probar. Bueno, y así quedó el puré donde combinamos dos tubérculos. Por un lado el topinambur y por otro lado el yacón. Ahora resta lo más lindo.
pasar a probar este puré. Para eso voy a dar vuelta a la cámara. Bueno, llegó el momento más lindo y el más esperado por mí, el momento donde hago la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso se trata de un puré de sabor combinado, donde combinamos dos tubérculos increíbles, maravillosos. Individualmente son muy ricos. Hoy se combinaron en un puré, que son el tubérculo del topinambur y el tubérculo del yacón. Ya mismo voy a pasar a probar, acá estoy con una buena porción, con una cucharita, voy a pasar a probar y luego les cuento de qué se trata su sabor. Bueno, vamos a la parte más linda, a darle al pico, vamos. Mmm, mmm, muy bueno, muy bueno, qué sabor interesante, fuerte, muy rico. Bueno, voy a darle un segundo bocado y luego sí les cuento de qué se trata, vamos. Buenísimo, ahora les cuento. El sabor de este puré se hace notar, es fuerte, tiene mucha personalidad, no puede pasar desapercibido. Y para que se den una idea del sabor que estuve probando a través de este puré combinado, les cuento que se parece un poco a ese sabor salvaje que tiene el topinambur, que yo describo como una mezcla de papa o patata con algo de tierra. Ese sabor mezclado con el dulzor del yacón, el cual se parece levemente un poco a la manzana. Ya les recomiendo hacer este puré combinado, sobre todo si tienen los dos tubérculos. Háganlo y luego me cuentan. Pero si no tienen los dos tubérculos, que tienen uno solo de estos, hagan el puré que individualmente queda muy bien. Ya he probado y los dos quedan muy buenos individualmente. Antes de despedirme, les cuento que ahora al finalizar este video les voy a dejar dos videos muy especiales. Para aquellas personas que no conocen estos tubérculos, les voy a dejar dos videos donde les cuento bien de qué se tratan. También les voy a dejar algunas recetas, no se las pierdan. Estos son tubérculos muy versátiles para la cocina. Quedan muy bien en preparados dulces o salados, crudos o cocidos. Bueno, les voy a dejar alguna muestra de ello. Bueno, ahora sí, me voy a despedir, pero hasta muy pronto. Espero que les haya gustado mucho este video. A mí me encantó hacerlo y sobre todo probar el resultado final de la receta, la cual quedó muy rica, se las recomiendo. Bueno, si les gustó el video pónganle me gusta, por favor, aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau.